Okay, hello everybody, be welcome. Thank you for coming and joining to your English class. We are going to begin with today's class. At first, we are going to read the versicle. Remember, we are in a new week and we are going to read a new versicle. Okay, take a look because in this time we are going to continue with the book of Matthew. Maybe you remember last week we finished the series about the Beatitude, but we are going to continue looking for another versicle into the Matthew book, the Matthew Gospel, because Matthew is a very interesting book and we can find many application in our life. We can find many learnings, many wisdom that we can use for our daily life. Okay, let's go to Matthew 5:13. Remember, this is part from the Sermon on the Mount. And the Lord, Jesus says, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It's no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Well, let's see. This is according to the New International Version. And for this week, we're going to learn about one value. And this value is a phrase. And the phrase is salt of the earth. Salt of the earth. Ok, bienvenidos, gracias a todos por conectarse. Estamos iniciando con la clase de este día, en donde vamos a ver un nuevo versículo, ¿verdad? En este caso nos va a tocar revisar lo que sería el libro de Mateo. Ya que iniciamos, ¿verdad? Con lo que serían las bienaventuranzas, estuvimos varias semanas aprendiendo de ellas, vamos a darle un poquito de continuidad al libro de Mateo. Y no solo al libro de Mateo, sino en general al Sermón del Monte. Porque recordemos que las bienaventuranzas son como la introducción que Jesús hizo en su Sermón del Monte. Pero hay muchas más enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida dentro del Sermón del Monte. Así que vamos a ir viendo algunas de ellas y siguiendo, digamos, la línea de ir versículo por versículo, recordarán que las Beatitudes iban de Matthew 5, versículo number 1, to versículo number 12. Habíamos visto que las bienaventuranzas iban del versículo 1 al 12. Ahora vamos al number 13. En el versículo número 13 encontramos lo que se conoce como, bueno, la sal de la tierra y la luz del mundo es el título que suele tener este apartado. De acuerdo a la nueva versión internacional, ¿verdad? Nos dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Bueno, en el caso del inglés, siempre la nueva versión internacional, aunque tiene algunas cosas diferentes. La primera frase es la misma. You are the salt of the earth. Ustedes son la sal de la tierra. Vean cómo está traducido allá, ustedes, pero ese es you are. Pudo haber sido, bueno, hay unas versiones que lo traducen como vosotros, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra, pero haciéndolo como más al estilo castellano. Pero nosotros sabemos que el you puede ser you singular y you plural. En este caso, como Jesús estaba hablando a toda la multitud, pues entendemos que era el you plural. Entonces, ustedes son en la sal de la tierra. Luego dice, but if the salt loses its saltiness, pero si la sal se vuelve insípida, eso es lo que tenemos ahí en la traducción, pero en la del inglés nos da algo más, nos dice, pero si la sal pierde, but if the salt loses, vean ese loses que está en presente simple para tercera persona, porque está hablando de un it, y ese it es la sal, entonces por eso está esa S ahí, el verbo es lose, de perder, pero ahí dice loses, pero si la sal pierde, o sea, es presente. It's su saltiness. Saltiness. ¿Qué vendría siendo saltiness? Bueno, vendría siendo como su salinidad, como su propiedad de ser salada. Allá lo plantean como insípido, pero acá no está ese vocablo en el inglés. Hay que hacerlo notar, ahí no está el vocablo de inglés. Pierde su salinidad, dice. Can it be made
¿Cómo podría ser salty again? ¿Cómo podría ser salada de nuevo? Bueno, luego dice, it is no longer good for anything. Ya no es buena para nada. Except to be thrown out and trampled on the foot. Excepto para ser tirada afuera y que la gente, ¿verdad? La pise, ¿verdad? La pise. Vamos a hablar un poco más adelante de eso de trampled on the foot. Pero bien, hoy vamos a ir a dictionary.com con una parte de la frase. La frase está compuesta de 4 palabras. Una es salt, la otra son la preposición of y la otra es el artículo the. Y por último tenemos el earth. Vamos a examinar esta vez la primera palabra, ¿verdad? Este día vamos a dedicarnos unos minutitos a examinar la primera palabra, que es salt. Bueno, en primer lugar vamos a ver la pronunciación, ¿verdad? De acuerdo al IPA, vean, es con el sonido es el sonido que es el sonido como con un corte glotal, ¿verdad? El glottal stop, salt. El sonido que casi siempre aparece al lado de una L. Cuando la A está pegadita a una L, suele aparecer eso. Bien, ahí tendríamos lo que es salt. Pronunciación de la sal en inglés, salt. Bien, luego dice que es un noun, es un nombre. En primer lugar nos dice a crystalline compound, un compuesto cristalino, sodium chloride, sodio clorídico. Aquí están los dos elementos, ¿verdad? El Na, que es de lo que sería el sodio, y la Cl, ¿verdad? Que es la abreviatura del cloridio, ¿verdad? El cloruro de sodio, que es la sal químicamente. Occurring as a mineral, es un mineral, dice, constituted of seawater, que está compuesto en cierta medida de agua del mar, esa es la seawater, and use it for seasoning food, y se usa para sazonar comida, as a preservative, etc. Como un preservante también dice. Otra definición dice, table salt mixed with a particular herb or seasoning for which is named. Puede ser mezclada con otras partículas, dice, de otras hierbas, como por ejemplo garlic salt, sería como la sal de ajo. Celery salt, la sal de cebolla, cuando se mezcla con algo más. Interesante que también salt es un verbo, porque eso es como nombre, pero como verbo dice to season with salt, o sea, salar algo. Cuando nosotros decimos salar algo, hay que sazonarlo con sal. To cure, curar. Preserve, preservar. To treat o tratar con sal. Luego dice que puede ser también un adjetivo, que dice containing salt, algo que contiene sal. Having the taste of salt, teniendo un sabor salado, el sabor de la sal. Cured or preserved with salt, curado o preservado con la sal. Bueno, voy a ir un poquito más adelante. Vamos a ir quizás acá a donde... Bueno, hay idioms que tienen que ver con la sal, ¿verdad? Pero ahorita no los vamos a tocar. Hay expresiones idiomáticas y de hecho, esa que Jesús dice, you are the salt of the earth, es una expresión idiomática que se usa mucho. Ahora, nos habla de que el origen de la palabra salt en inglés, que se parece bastante al español, solo cambia una letra T, ¿verdad? Viene pues un poquito del inglés más antiguo, pero nos lleva a lo que es el germano y un poco, ¿verdad? De lo que vendría siendo el nórdico, ¿verdad? O de estos países de habla nórdica. Pueden ver que es los variantes entre inglés antiguo, el alemán, que solo lleva una Z al final, lo que sería el nórdico, son muy parecidos, pero nos llevan al final al latín, que es sal, que es el que nosotros usamos. Y donde se desprende pues para nuestro vocablo. Bueno, pero hay algo interesante. Ya al final dice algo por aquí, miren. See also hallow, and see also salary, and see also sauce.
que nos están relacionando la palabra sal con esas tres, pero la que nos va a resultar como más interesante es esta, miren, que dice salary. Vamos a explicar por qué. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, y él se estaba refiriendo claramente a el sabor, al taste, al buen sabor. Pero detrás de esa figura que Jesús utilizó de la sal, hay mucha información que a veces quizás nos quedamos cortos en solo concentrarnos con pensar, ah, sí, ve, los cristianos son la sal de la tierra porque le dan sabor, ve. Incluso hay aquella canción, ve, un poco para niños, ¿verdad? De escuela bíblica, de soy la sal de la tierra, ve, y sabor a Cristo le voy a dar. Está bien, pero si vamos más allá y estudiamos más las propiedades de la sal, ¿verdad? Y lo que la sal representaba o la salt representaba en los tiempos en los cuales vivió Jesucristo, nos daremos cuenta de la importancia que tenía que Jesús hubiese asociado este elemento de la naturaleza con el ser humano. Y veámoslo acá, miren, no, esto que voy a decir no es algo que la Biblia lo plantee. No estamos viendo una página web que es dictionary.com, que no es una página, digamos, enfocada al aprendizaje de la Biblia, pero la estamos utilizando para entender por qué en la Biblia esto es tan importante. Ya vimos que como nombre se refiere a ese compuesto cristalino que lo usamos todos los días para comer, para sazonar. Nos dice que es for seasoning food, para sazonar comida. Ese es el uso como más frecuente, pero también es un preservante. Significa que en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando tenían carne, por ejemplo, y querían guardarla, recuerden que en esos tiempos no había un fridge, no habría un refrigerador. No había un freezer tampoco, no había un congelador, no existían. Entonces, ¿qué hacían para preservar carne? Bueno, la llenaban de sal. Bien. Es igual que yo no soy muy partidario de comer eso, no me gusta, pero en Semana Santa ustedes saben que se pone de moda el pescado seco. ¿Qué es el pescado seco? Pues es un pescado tratado con sal, que la sal es la que permite que se preserve. Entonces, la sal, aparte de dar sabor, la sal sirve para preservar las cosas, sirve para preservar. Nos dice que se puede mezclar con otras cosas, ok. Ahora, como verbo, nos dice que sirve también o tiene propiedades curativas. Está comprobado, ¿verdad?, que la sal puede ayudar a eliminar ciertas toxinas del cuerpo. De hecho, debemos de saber que cuando sudamos, ¿verdad?, parte de nuestro sudor, si usted ha tenido la oportunidad de probarlo alguna vez, ¿verdad?, porque a veces se nos rueda y nos cae en la boca, sentimos un sabor salado, ¿verdad?, precisamente porque hay un poco de cloruro de sodio en nuestro sudor. Pero, por ejemplo, para heridas, ¿verdad? La sal funciona no solo como cicatrizante, sino que también funciona como un antiséptico. Bien. Entonces tiene esa propiedad. Sirve para preservar. Las cosas se pueden tratar dice, con la sal, ¿verdad? Algo como curarse con sal. Hay jamones incluso, ¿verdad? Que los tratan con sal, ¿verdad? Para poderlos, y son muy caros, ¿verdad? Son jamones gourmet a veces, ¿verdad? O piezas gourmet. Ahora, voy a terminar con esto de lo que nos dice acá. La palabra salary o salario está relacionada a la sal, y eso quizás sea una de las cosas que más desconocemos, y es porque la sal en los tiempos bíblicos era muy cara, o sea, era algo muy caro de obtener, porque era un proceso diferente al que hoy en día se tiene. De hecho, la sal que hoy consumimos nos dice que no es buena. A veces los doctores dicen, no coma mucha sal, no abuse de la sal. Es porque la han tratado químicamente y ha llevado un proceso de manufactura en donde le agregan otros componentes que no son parte de la sal original. Entonces, es de tomar en cuenta que eso hace que la sal, pues hoy se diga que es mala para la salud, porque obviamente el hombre para producir más le mete otros componentes. La sal de aquellos tiempos era una sal natural que se extraía del mar con un proceso natural. Entonces era muy cara de obtener.
Así que a los soldados romanos acostumbraban a pagarles, cuando no podían pagarles con monedas, les pagaban con sal. Así ganaban su ingreso, digamos, su trabajo por ser soldado. Entonces, la sal era muy preciada en ese tiempo, ¿verdad? Era un compuesto que se consideraba caro, ¿verdad? Caro y muy importante para la vida diaria, ¿verdad? Porque servía para muchas cosas como las que acabamos de estar mencionando. Ahora, vamos a tratar de atar, y por eso vamos a hablar de la sal de la tierra. Y tengamos en mente para el final de la semana la característica de que la sal sirve como un preservant, como un preservante. Well, that's gonna be all. Con eso terminamos entonces con esta parte y vamos ahora a trabajar con el new topic. Vamos a hacer la introducción a este nuevo tema. En un momentito les voy a compartir este documento que tienen en pantalla. Vamos ahora al past progressive tense o past continuous tense. Tiene dos nombres. ¿Se acuerdan que el presente continuo o el presente progresivo también le podíamos llamar de dos maneras? Pues resulta que este también tiene dos nombres. Es past progressive o past continuous. Así como en el presente, bueno, mejor dicho, así como para explicar el pasado simple, recurrimos a hacer una pequeña comparativa con el presente simple, vamos a hacer lo mismo en este caso. Como ya conocemos las reglas que operan en el presente progresivo, vamos a hacer recordatorio de esas reglas y las vamos a ir comparando con el pasado progresivo. De manera que nuestra mente pueda ubicar en paralelo cada uno de estos dos y hacer una comparativa y decir cuáles son las diferencias entre manejar presente progresivo y sus diferencias con el pasado progresivo. Porque recuerden, vea que estos tiempos que se denominan simples o simple tenses, pues tienen algo en común. Y obviamente los progressive or continuous tenses van a tener algo en común. Lo que cambia entre ellos es el time, que es si es past, si es present o si es future. Bien, pero vamos aquí. Nos dice que, es claro, se desarrolla para el pasado. El fin no lo conocemos o carece de importancia. En otras palabras, en el pasado simple decíamos que era menester que las acciones hubiesen sido completadas en el pasado. O sea, hubiesen, como la canción, ¿verdad? Aquella de ya lo pasado, pasado, y ya no me importa. Pero acá no. Acá lo que sucede es que no importa si la acción se completó o no. Es más, no es del interés del quien está hablando o de quien está utilizando este verbal tense indicar que esa acción se completó. Es más, como vamos a ver, uno de los casos en los que se utiliza el past progressive tense es para cuando yo estaba haciendo algo en el pasado y hubo una acción que interrumpió lo que se estaba haciendo. Y eso es lo que quiero narrar, que yo estaba haciendo algo, pero no digo si lo terminé o no. Solo digo que otra acción llegó a meterse y interrumpió la otra. Y no sabemos si se completó o no la actividad. Vamos a ir viendo en esta infografía, ¿verdad? Que es gracias a American English State Gov, en donde tenemos algunas ideas de las aplicaciones del past progressive. Tenemos aquí en primer lugar las interrupted action o las interruption continuous past action. Acciones interrumpidas en el pasado. Veamos ahí la primera. Dice, I was walking home. Vaya, dejémosla hasta ahí. Si vemos la estructura de esa oración y solo analizamos esa primera parte porque está separada en dos. Y eso es lo importante cuando vayamos a trabajar o a querer utilizar expresiones de este tipo. Nótese que tenemos I was walking, hasta acá. I was walking. Yo estaba caminando. Quedémonos con esa parte y asociémosla al presente progresivo. Y recordaremos que la estructura de presente progresivo era sujeto, verbo to be, am, is, or are,
y luego un verbo en ing, que decíamos que era un verbo de lo que se conoce como el gerundio, ¿verdad? Como la forma gerundia. Entonces, tenemos esa estructura. Si traemos eso y lo comparamos con I was walking, diríamos I am walking home, I was walking home. Y ya habrán notado que todo el cambio reside acá, entre utilizar el am y usar el was. Todo el cambio entre uno y otro es ese. Entonces, quiere decir que si en el presente progresivo usamos las formas am, is o are, en el pasado progresivo lo que vamos a usar son las formas was and were, que ya las conocemos porque las hemos estudiado para el pasado simple. Entonces aquí es de recordar que was y were vuelven a aparecer. ¿Qué más? Bueno, que luego el resto va a ser similar a utilizar el presente progresivo. Vamos a necesitar un verbo con su forma ing, lo que significa que hay que recordar las reglas para formular o para crear la forma ing de los verbos y posiblemente un complemento. De hecho, yo les diría, si decimos I was walking home hasta acá, esta es una oración elemental en pasado continuo o en pasado progresivo. Esta vendría siendo una oración elemental en pasado continuo o en pasado progresivo. Pero, a pesar de que ahí estoy diciendo yo estaba caminando a casa, parece que ahí hay algo más. Es decir, ese tiempo verbal, si solo nos quedamos con esa primera parte, parece como que estamos contando algo a medias. Como que yo estoy contando, sí, estaba haciendo esto, pero ¿y cuál es el objetivo de que me digas que estabas haciendo eso? Ahí viene la segunda parte. Y aquí es donde van a entrar dos cláusulas bien importantes. Una es la cláusula when, que es esta que está acá, y la otra, vamos a ver en esta, que es la cláusula while. When y while. When es cuando y while es mientras. Entonces, vamos a usar esas dos cláusulas para sacar una segunda oración. Con ese juego de dos oraciones y una cláusula, ya tiene mucho más sentido el uso del pasado progresivo. Bien. Repito, básicamente o elementalmente hasta aquí, por ejemplo, esta es una oración en pasado progresivo. Igual que esta, I was watching a movie. Es una oración en pasado progresivo. Si vamos a un libro de gramática, pues van a estar allí todos los elementos de una oración en pasado progresivo en estas. Pero ya a la práctica, su uso requiere de algo más. Entonces, cuando vamos a usar ese algo más, vamos a recurrir a lo que vendría siendo el caso de la cláusula when. When la vamos a utilizar siempre y cuando nuestro objetivo sea narrarle a alguien que estábamos haciendo algo o estaba ocurriendo algo en el pasado cuando otra acción tomó el control del pasado. ¿Qué significa? Que llegó a interrumpir lo que estábamos haciendo o lo que estaba sucediendo. Entonces, nótese acá en la segunda parte de estas oraciones, después del when, ¿sí? Tenemos una segunda oración. En este caso dice, it started to rain. En este caso dice, she called it. Notarán, o si no lo hemos notado, pues véanlo ahorita, la segunda oración que sacamos después del when es pasado simple. Es simple past tense. Entonces aquí viene como el desafío de este tiempo verbal. Y es que si voy a hablar de acciones interrumpidas en el pasado, voy a tener que mezclar una oración en pasado progresivo con una oración en pasado simple. Eso me da a mí mucha información, digamos, en términos de que estoy diciendo que esta actividad estaba ocurriendo cuando
esta otra la interrumpió. Entonces, la que interrumpe es claro que se completó. Dice, I was walking home when it started to rain. Estaba caminando a casa cuando comenzó a llover. Entonces, sabemos que llovió. Que eso comenzó y llovió. Esa acción quedó en el pasado. Pero la otra sabemos que estaba caminando. No sabemos en qué momento terminó, porque no interesa. Lo que interesa acá es esta oración, que es la que nos dice que la otra acción se hacía en el pasado y se interrumpió por otra que llegó de repente. La siguiente dice, I was watching a movie when she called. Estaba mirando una película cuando ella llamó. Entonces, la acción de que ella llamó interrumpió lo que estaba haciendo. Ya no sabemos si siguió viendo la película. No sabemos si la terminó o no de ver. Porque acá el punto es decir que fue interrumpido. Ahora, en la siguiente parte que podemos utilizar el past progressive es cuando van a ocurrir acciones paralelas. Es decir, que queremos decir que esas dos cosas estaban sucediendo en el mismo momento en el pasado. En este caso, ¿verdad? Tenemos I was studying. Esa es una acción en pasado simple. Y hasta allí diríamos, bueno, es la estructura básica. Sujeto, was, were y luego un verbo en ing. No tiene complemento, no tiene nada más, pero tiene la estructura base, el esqueleto, digamos, de una oración en past progressive o past continuous. Ahora, luego va el while, que es mientras. While, mientras. My brother was watching TV while my brother was watching TV. Estamos diciendo, bueno, yo estaba estudiando mientras mi hermano estaba viendo televisión. Entonces, cuando se usa while, vamos a unir dos oraciones en pasado progresivo. ¿Qué significa eso? Significará que esas dos oraciones en algún tiempo en el pasado ocurrieron. No interesa decir cuándo. No interesa decir cuándo fue exactamente porque no es el principal objetivo del past progressive. No es decirnos en qué momento sucedió eso en el pasado. Es más bien darnos una idea, ¿verdad? De que eso aconteció en un periodo de tiempo. Es igual que el presente progresivo, que recordemos que el presente progresivo había una etapa en la cual se parecía mucho al presente continuo, pero los distinguíamos en que decíamos, bueno, vamos a usar el presente simple para lo que son las actividades diarias o las daily routines, o los hechos o los facts, y vamos a dejar el presente progresivo para las acciones que estén happening right now, para las que estén ocurriendo en este preciso momento. Pero también se podía utilizar en aquellas que tienen un periodo de tiempo que parte del presente y llega a un determinado punto en el futuro. Allí es donde se ve lo inverso en el past progressive, porque esto es como ir de un momento del pasado, ¿verdad? De remitirnos a estar hablando en el presente a un momento que quedó en el pasado, pero es un bloque de tiempo. Tenemos que verlo como un periodo de tiempo en el pasado. ¿Cuánto duró el periodo? No siempre va a ser lo más importante. Porque aquí no se nos dice cuánto tiempo estuvimos estudiando, cuánto tiempo mi hermano estuvo viendo televisión. No ese es el objetivo. El objetivo con este verbal tense es dar a entender que hubieron acciones que estuvieron ocurriendo en un periodo de tiempo en el pasado. Ahora, otro uso que puede tener el past progressive es to start a history or create a memoir. Bueno. Eso tiene que ver con los cuentos. Cuando alguien va a narrar una historia personal,
para crear una atmósfera y adentrarnos a lo que nos va a contar, se suele emplear el pasado progresivo. Entonces, tenemos aquí un ejemplo, pero nótese que comienza con while. Va al principio, miren, de esta oración. While I was driving to work yesterday, mientras yo conducía al trabajo ayer, the sun was shining and birds were singing. Nótese acá. Tenemos una primera oración. Esta es la primera. El esqueleto es I was driving del pasado progresivo. Luego, the sun was shining sería otra oración. Ahí está el esqueleto. Sujeto, was y ing. And birds, esta es tercera oración. Were singing. Lo que nos está creando él es una historia para que nosotros nos ambientemos. Eso es la atmósfera, que nos ambientemos a lo que alguien está narrando. Es como contarnos un cuento y que sea interesante. When I was driving to work yesterday, mientras estaba caminando, mientras estaba manejando, ahí podemos poner cualquier verbo, ¿verdad? The sun was shining, el sol resplandecía, and birds were singing, y las aves estaban cantando. Bueno, se usa mucho, repito, para cuentos. Ahora, también vamos a encontrar un par de usos más, y es una repeated action, often with always. Una acción que se repite mucho en el pasado, pero que se repita mucho en el pasado no significa que es una rutina del pasado, porque recordemos que las rutinas del pasado ya nos valen en el presente. O sea, lo que yo hacía en el pasado ya no lo hago en el presente. Entonces, esta nos dice, they were always fighting. Ellos siempre han estado peleando. ¿Qué significa? Que desde tiempos atrás, esa conducta, supónganse que sean dos hermanos, esa conducta siempre se ha visto en ellos. Es una acción que se repite hasta la fecha. Esa es la diferencia de los past habits, porque cuando hablábamos del pasado simple y de los hábitos del pasado, decíamos que ya no los hacíamos en el presente y usábamos aquella frase que decía, I used to, yo solía hacer eso, pero ella no. En cambio, estas no. Esta, cuando se usa con el pasado progresivo, es más la idea de que eso se sigue haciendo. Es una mala maña que no se nos ha quitado y que la venimos haciendo de tiempos pasados. La otra dice, she was always complaining about her job. Ella siempre se está quejando de su trabajo. Desde el primer día que trabajó y sigue trabajando ahí mismo y siempre se queja. Entonces, por eso nos dice, con frecuencia se suele utilizar always, porque es una actitud como que siempre lo hace la persona, del pasado hasta el presente. Y el último dice, action before, after, and specific time. Cuando vamos a ser muy específicos y ese es el único caso en donde se vale utilizar la hora, digamos, o el momento en el que estaba sucediendo eso en el pasado. Dice, last night at 6 p.m. I was eating dinner. Esta yo la conozco o me gusta recordar el uso de esta parte como la interrogativa. Es como cuando a uno lo sientan en una silla, ¿verdad? Y alguien lo va a interrogar. Asuman que está ahí el FBI y la CIA. Es alguien del FBI o de la CIA y que lo sienta usted y le dice, ajá, decime, ¿dónde estuviste tal día a tal hora en esta parte? ¿Qué estabas haciendo? O sea, te interrogan y quieren puntualmente saber qué estaba haciendo usted a esa específica hora en este específico día. Entonces ya responde alguien, last night at 6 p.m., bueno, a las 6, creo, I think, I don't know, I'm not so sure. I was eating dinner. Estaba cenando. Yo estaba cenando a esa hora. La otra dice, in August, she was working at a summer camp. Bueno, ¿y ella qué estaba haciendo específicamente en ese periodo del mes de agosto? She was working at the summer camp. Entonces, esta acción de cuando es antes o después de un tiempo específico, por lo general tiene que ver con alguna interrogante.
Con alguien que tiene dudas y quiere aclarar sus dudas de qué estaba sucediendo o qué se estuvo haciendo en esa hora o en ese tiempo. Bueno, y algo importante, con esto cerramos. Los stative verbs no se usan con los progressive. Ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? De que los stative verbs no se usaban con el presente progresivo. Si no recordamos qué son los stative verbs, pues son aquellos verbos que nos refieren, ¿verdad? A el hecho de que pueden haber cambios en los estados, ¿verdad? Que no siempre va a ser así. Por ejemplo, el verbo have es el más representativo de los stative. Yo puedo tener algo ahorita y mañana no lo tengo. Pude tener algo en el pasado y ahora no lo tengo. Entonces dependen de los estados. Si se dan algunos de esos verbos, es mejor no utilizarlos. Principalmente el have. Bueno, that gonna be all. Con eso vamos a cerrar este día. I wait you for tomorrow. Nos vemos primero Dios el día de mañana. Goodbye. Take care. Bye, teacher. Bye, teacher. You too. Bye. Goodbye. Thank you.